Hey hey youtuberos, ¿qué hay? Les saluda Eric, o mejor conocido como Shinji097. Sean bienvenidos a esta nueva etapa del canal. Esta será la primera videoreseña de lo que para mí pues fue una época maravillosa, parte de mi niñez que comprendió el final de los 80s y principios de los 90s. Sí, hoy hablaremos de un gran título lanzado originalmente para arcade y posteriormente portado al Super Nintendo. Estoy hablando del clásico Street Fighter 2 de World Warrior. Para todos aquellos gamers jóvenes que se han preguntado ¿por qué el clásico Street Fighter tiene un 2 romano? Bueno, pues es necesario hacer un poco de historia. En 1987, un japonés de nombre Takashi Nishiyama innovó en el género de peleas en los videojuegos, quien junto a Capcom pues lanzó el primer juego de peleas 1 a 1, donde controlabas a un tipo llamado Ryu. Ese fue el nacimiento de Street Fighter. Este juego fue muy exitoso, ya que fue algo nuevo en su época, por lo que se buscó hacer una secuela. Dicha secuela fue lo que ahora conocemos como Final Fight. El título original de ese juego era Street Fighter 89. O bueno pues, Street Fighter 89, pa' pronto. Pero el creador del original Street Fighter no le convenció, puesto que él estaba innovando en esto del mercado de los videojuegos, sobre todo en este rubro de los juegos de pelea 1 a 1. Pues él pensó que un beat'em up, o como lo podríamos llamar, un dale en la madre a todos, no era lo que tenía en mente. Así que le dio la tarea de crear una secuela directa a un tipo llamado Akira Nishitani, o como su reputísima madre se diga, ¿no? Quien fue el creador pues de una obra maestra, la cual hoy en día sigue dejando de qué hablar. Está claro que me refiero ni más ni menos que al Street Fighter 2. Esta maravillosa joya salió al mercado por allá de 1991 con el nombre de Street Fighter 2 de World Warrior para el sistema CPS-1 de Capcom. Y al año siguiente, en 1992, Capcom decidió lanzar esta obra a una consola casera. Claro, por supuesto, estoy hablando del Super Nintendo. Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos. En este juego las reglas son muy sencillas. Elegir a un peleador de un grupo de 8 y sobrevivir al torneo de peleas callejeras a lo largo y ancho del mundo. Cada uno de estos personajes tiene sus movimientos especiales, ataques que solo pueden ser logrados por una precisa combinación de movimientos, o como en muchos casos ocurre, un poco de suerte y apretar todo hasta que salga algo. Pues sí, así chingue su madre. En este juego, por default, no es posible utilizar dos personas al mismo jugador o al mismo peleador, ya sea en modo versus o contra la máquina. Esto es imposible. Pero bueno, una vez que hemos eliminado a los otros 7 primeros contrincantes, debemos pelear contra 4 jefes. El primero pues es un boxeador que es una parodia del ya conocido Mike Tyson, que por cierto es un jugador bastante lento y torpe, pero muy efectivo con cada golpe que acierte. El segundo es un español metrosexual, muy ágil para moverse a lo largo del escenario, capaz de treparse a la reja que está en el fondo y con extremidades bastante largas aunado a una garra que aumenta el rango del golpe que nos esté tirando. El tercer jefe es un tailandés, es un experto en Muay Thai, que por cierto es una madresota, con unas piernas lo suficientemente largas como para patearnos la cara, mientras nosotros intentamos alcanzarlo con las patitas de nuestro jugador. Y bueno, por último, un tipo que parece un militar dispuesto a darnos una pelea justa, o aparentemente justa. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que empezamos a ganarle y este empieza a trabar al más puro estilo marica. Ya saben, como aquel cabroncito que nos encontrábamos en las maquinitas de la farmacia, que era tan puto que solo esperaba un descuido para derribarnos con una patada baja y no dejarnos parar. Ya saben pues, el clásico trabalón culero.
Bueno, una vez que comenzamos o una vez que conocemos las secuencias para sacar los movimientos especiales de cada jugador, podremos empezar a hacer tácticas para realizar combos y dejar mareado a nuestro contrincante. Los controles en el Super Nintendo son sorprendentemente muy responsivos. El hit detection es muy acertado y lo mejor es que es un juego muy fluido. No se siente torpe ni en las animaciones de los sprites ni en las escenas que ocurren entre cada pelea y pelea. En esta versión fueron conservados todos los personajes representados, pues lo más fiel posible al arcade, así como los backgrounds. Si bien en un título lo más importante no son las gráficas, sino el gameplay, la trama, bueno, pues las cosas en los 90s no distaban mucho de lo que son actualmente. Digo, ahora todos vemos los asombrosos gráficos de las consolas de nueva generación y realmente no nos imaginamos lo que seguirá después. Bueno, en los 90s recuerdo que yo solía comparar los gráficos de las maquinitas con los que tenía en casa. Tomando esto en cuenta podemos ver que si no es fiel a la resolución del arcade, ni que tenga todos los detalles de los backgrounds de esa versión, esta es sin duda una gran adaptación, ya que se acerca mucho a lo que estábamos acostumbrados a ver en las maquinitas. Además que en esas fechas no teníamos mucho de dónde escoger. Este juego tiene un par de bonus stages. La primera es desquitar nuestra ira con una pila de tabiques, corriendo el riesgo de que nuestro personaje se rompa la mano y no pueda continuar más. ¡Ay, ajá! Pero no contábamos con que este personaje fuera super mega hiper electroputi cabrón, como para romperse las manitas. Nah, dichos tabiques para mí que estaban hechos de azúcar. En fin, nos dan puntos por destrozar esto. El segundo es un automóvil mal estacionado en un muelle. El objetivo, terminarlas de desvalijar el vehículo antes de que el tiempo termine. ¿Por qué? Pues porque seguramente o llegaba a la tira a detener al Ryu por tráfico de autopartes, o llegaba el dueño y le daba unos plomazos a la Chun-Li por chingarle unas refacciones de la nave. Pues sí, como que no mame, ¿no? Pero bueno. Al inicio del juego podemos seleccionar la opción de Versus, donde armaremos las famosísimas retas, que por cierto fue algo que caracterizó a este juego. En esta sección podremos escoger a nuestro personaje, seleccionar el grado de daño que puede infligir, o sea, qué tan fuerte va a ser los putazos que le demos al otro. Y también escogeremos en dónde pelear. Fue una opción extremadamente acertada, ya que una vez que termina la pelea, sea cual sea el resultado, volveremos a escoger los dos jugadores al personaje con que queremos pelear. También encontraremos dentro de esta opción una especie de marcador que nos indicará cuántas veces hemos ganado, cuántas perdido y cuántas hemos quedado como doble knockout. Esta parte está súper bien cuando queremos dedicar un rato con los cuates a ver quién es más chingón, dando la oportunidad de jugar cuantas veces queramos con todos los personajes seleccionables. La otra modalidad es la que encontramos originalmente en las maquinitas. Nosotros comenzamos el juego con nuestro peleador, y si alguna visita inesperada llega a la casa y quiere retarnos, puede hacerlo, pero aquí el ganador seguirá la historia del juego y las peleas restantes con el personaje que haya seleccionado, lo que nos dará como que un feeling más estilo arcade. Aquí un dato. Ya que hablamos del Versus Mode o el modo Versus, es importante mencionar que existe un código que nos permitirá jugar a los dos jugadores con el mismo personaje. Esto nos puede ser muy útil porque recuerdo que tenía amiguitos que eran medios putones, porque siempre se quejaban de que perdían porque ellos no podían escoger a tal o cual personaje, que yo siempre se los ganaba y por eso ellos perdían. ¿A poco no? Todos tuvimos algún amiguito así pendejín que nos decía eso. Bueno, para que no haya dudas de quién era el más chingón en el juego, Capcom nos puso un código que lo ingresábamos en la pantalla de inicio y nos permitía jugar con el mismo peleador, los dos jugadores,
para que así ya no hubiera pretextos. Recordaremos que por el año en que Capcom lanzó este juego para el SNES, también sacó la versión Champion Edition en arcade, donde ya era posible jugar por default los dos con el mismo peleador y con los 4 jefes. Sin embargo, yo creo que para el SNES pusieron este cheat, por así decirlo, para que pudiéramos acercarnos de mientras en esta edición a lo más cercano posible a la que estaba en puerta, o sea, a la Champion Edition en arcade. Y digo mientras porque después sacarían la versión Turbo. Y también lo digo porque cuando ingresamos el código, la pantalla pasa de ser negra a ser azul como en la versión Champion Edition. Lo único que me disgustó de este juego fue el hecho de que quitaron el intro. Cuando era niño no entendía qué pasaba. Digo, cuando mis papás me compraron el Street Fighter para el SNES, recuerdo que lo abrí así como que con ansia. Lo metí en chinga en mi consola y esperé a ver el tan afamado intro que veía una y otra vez en las maquinitas. Sin embargo, pues solo encontré esto. Haciendo un poco de investigación, resulta que el intro fue cambiado por la censura. Ya saben, la estúpida censura de Nintendo. ¿Por qué? Porque este se rehusó a poner un intro donde un blanco le daba en su madre a un negro, o bueno, para no herir sensibilidades, a un afroamericano. Es una mamada. A final de cuentas, es un blanco contra un negro. O sea, no mames. Si el cielo si tú ves el cielo de noche, tú dices, el cielo está oscuro, o como que falta luz. Pues no, chinga, el cielo está negro. Esta franquicia, y en especial este juego, se caracteriza por tener un soundtrack increíble. O sea, no pinches mames, unas rolas épicas. Desde el super tema de Gael, que por cierto va con todo, pasando por el legendario tema de Ryu, y uno de mis favoritos, el de Balrog. La música en este juego tiene el poder de atraparte en la pelea, y cuando te encuentras en puntos críticos, con menos de la mitad de la barra de vida, la música se pondrá más loca, a tocar más rápido, y eso te pone de nervios, así como de no mames, me están metiendo el chosto bien cabrón y voy a perder. En conclusión, el juego fue un aporte maravilloso a la librería del Super Nintendo. Todos quedamos encantados con el juego, a pesar de sus defectos que realmente son mínimos. Nos trajo la experiencia de la maquinita a nuestra casa. Pudimos darle la vuelta al juego una y otra vez. Pudimos agarrar práctica para mejorar e ir a las maquinitas de la farmacia a presumir cuánto habíamos mejorado. Pudimos jugar horas y horas retas sin tener que perder nuestras monedas. Y lo mejor, en la comodidad de nuestra casa. Con gráficas muy buenas para la época, con unos controles que respondían de manera maravillosa y con una jugabilidad fluida, veremos que Street Fighter 2 para Super Nintendo fue un gran port del arcade a la consola casera. Realmente lo recomiendo ampliamente. Si no lo han jugado, de verdad, dense una vuelta. Para todos aquellos gamers jóvenes, deberían probar los juegos que bueno, pues nos dieron los orígenes de lo que actualmente conocemos, ¿no? Porque nosotros como jugadores ya un poquito más rucos, pues tuvimos la fortuna o la suerte de jugar estos juegos en su versión original, en las maquinitas. Y era increíble la espera o la incertidumbre de si iban o no iban a portar esos juegos a las consolas caseras. Pero bueno, pues denle una oportunidad, de verdad vale mucho la pena. Es un gran juego, si eres coleccionista, es un juego que no puede faltar en tu colección. Hemos llegado al final de la reseña. Los dejo con este final especial que aparece solamente cuando lo terminamos en el nivel de dificultad más alto. Este es, como sabemos, uno de esos detalles extra que nos recuerda al arcade. Cuando terminamos el juego, salen los créditos de la misma forma como la que vemos en pantalla.
Bueno, hasta aquí esta reseña. Espero que la hayan disfrutado. Y pues hasta la próxima. Saludos. Se despide Shinji097.